Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Hermel Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la Iglesia Universal Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo. Nos dicen los hermanos separados que la Iglesia Católica no aparece en la Biblia. O nos preguntan dónde dice en la Biblia Iglesia Católica. Dicen no existe la palabra católica en la Biblia. Y tampoco nos dicen que no sabemos lo que es el significado de iglesia. Ahora vamos a ver estos dos términos, pero vamos a empezar con lo de iglesia católica. Como todos sabemos, el término católica es un adjetivo, no es un nombre, sino católica significa universal. La palabra universal o la palabra católica significa universal, como nos dice Mateo 28:19. Es Jesucristo el que dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganles mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, eso significa universal. Es un adjetivo, no es un nombre. La iglesia no se llama católica, sino la iglesia es católica. El primero que utiliza el término o el adjetivo católica es San Ignacio de Antioquía, padre apostólico de la iglesia, segundo obispo en la ciudad de Antioquía después de San Pedro. Es el que utiliza pues la palabra católica. Iglesia católica, la palabra católica o Ecclesia Cátoles no está escrita en la Biblia, como dicen los hermanos separados, pero yo les tengo esta noticia. Sí viene la palabra, pero viene en griego, que es el idioma original en el que se escribió la Biblia. Siempre escuchamos esta mentira de todas las sectas creadas por el hombre, de que la palabra iglesia católica nunca está escrita en la Biblia. Por lo tanto, no es la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es esto cierto o es falso? Lo cierto es que la palabra católico es una palabra anglificada o castellanizada o transliterada del griego katoles, que significa universal, completa para toda nación, en todo, de arriba hasta abajo, etcétera. Mientras que la palabra iglesia se deriva del griego ecclesias, que significa una asamblea o reunión. Está escrita la palabra eclesia katos en la Biblia griega. De hecho, los libros muy originales del Nuevo Testamento fueron escritos en el griego y no en español. Y esta es la gran confusión de muchos hermanos separados. Y como no podemos encontrar una palabra griega en una Biblia en español, usamos la Biblia griega para encontrar Ecclesia Cátoles, que está precisamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31. Y está escrito en texto griego de esta manera. Hechos 9:31, Biblia griega dice: Almein on Ecclesia Cátoles Tío Eudaias, Calla Galileas, Calla Samareas Echon Eren. Esta es la palabra griega que dice Ecclesia Cátoles o griega o iglesia católica, que es ya traducida al idioma español. Así es que vemos la universalidad de la iglesia, también como está en San Marcos, cuando Jesucristo dice pues vayan por todo el mundo y anunciad el evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado, ese se salvará. O sea, a todo el mundo, lo que abarca a todo el mundo, o sea, lo universal. Ahora vamos a ver lo que significa pues realmente la iglesia. Iglesia es una reunión, una asamblea, una congregación de personas, no es necesariamente el templo, pero el templo es donde se convoca la iglesia. Jesucristo entonces reunió o congregó a 12 apóstoles. Claro que sí los congregó. Esto vamos a ver cómo realmente pues a esos 12 apóstoles que congrega o reúne se le llama iglesia. Aunque después de la resurrección de Jesucristo se fueron agregando más creyentes a su iglesia con la ayuda de Pedro hasta el día de hoy, como nos dice Hechos 2:47, dice: alababan a Dios y eran estimados por todos, y a cada día el Señor hacía crecer la comunidad en el número de los que Él iba llamando a la salvación. En pocas palabras podemos traducirlo que día a día se unían a la iglesia a los que iban a ser salvos.
Pablo perseguía a la iglesia fundada por Cristo, como dice Hechos 8:3. Dice, mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para arrastrar a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Aquí la iglesia fundada por Cristo llamó a los que él quiso. Vamos a ver qué nos dice Marcos 3:13. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que él quiso. Una vez reunidos, dice, eligió de entre ellos a los 12 para que los acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A esto le dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, quien después traicionó a Jesús. Si vemos en ese orden de jerarquía, el primero es Pedro, y esto representa la primacía, no en el orden que están escritos, sino en un orden jerárquico. Aquí te muestro también quién dejó su autoridad aquí en la tierra. Dice Mateo 16:18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Aquí Jesús, hablando a futuro, dice que sobre la fe y autoridad de Pedro va a construir su iglesia. O sea, sobre la persona de Pedro. En el versículo 19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Autoridad a Pedro. Cuando Jesús dice mi iglesia, está declarando que la iglesia es propiedad de Cristo, es propiedad de Él, y confirma que es una iglesia, mi iglesia, no mis iglesias. Está hablando en singular y no en plural. ¿Por qué los pastores fundaron iglesias si Jesús únicamente fundó una iglesia universal católica? Como nos dice Hechos 2:41. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Esto es el bautizo que se da en Jerusalén por el mismo Pedro. Aquí creció el número de los creyentes por la predicación de Pedro después del día de Pentecostés. Ahora te muestro también que Jesús sí dejó autoridad de su iglesia en Pedro, confirmando a sí mismo, como nos dice Hechos 15:7. Después de mucho discutir, Pedro se levantó y le dijo, hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia a los no judíos para que ellos crean. También en Juan 21:15-17, Jesucristo le pide a Pedro ser el pastor universal de la iglesia y le pregunta, ¿me amas más que estos? Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas más que esto? Se entristeció Pedro al ver que Jesucristo le preguntaba por tercera vez si lo amaba. Y él le dijo, tú lo sabes todo, Señor, tú lo sabes que te quiero. Aquí Jesucristo nombra pastor universal de su iglesia a Pedro. Un solo pastor con un solo rebaño. La palabra católica entonces significa universal, como ya dije al principio, y lo vemos en Mateo 28:19. Vayan pues a las gentes de todas las naciones, o sea, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio. Católico significa universal. Vayan a las gentes de todas las naciones. A esto se llama universal o católica. La iglesia realmente es católica, no porque se llame católica, sino porque la iglesia es católica, o sea, es universal. La iglesia de Cristo es universal y su pastor es uno solo y es Pedro. Las ovejas de Cristo las pastorea Pedro. Hay otras ovejas que no son pastoreadas por el sucesor de Pedro. O sea, en este caso, el Papa, que es el sucesor de San Pedro. Para concluir, pues vamos a decir que he mostrado que la iglesia fundada por Cristo y a Pedro lo nombró como jefe o autoridad de su iglesia universal católica. O sea, les demostré que Jesucristo sí fundó una iglesia, como nos dice Marcos 3:13, Mateo 16:18, Juan 21:15-17. La iglesia es universal. La iglesia no se llama católica, la iglesia es católica, o sea, un adjetivo que abarca a todo el mundo. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.